Hola a todos, volvimos y estamos retomando esta serie que habla de nuestra canción Cosas del Cielo, y hoy vamos a tener un tema muy especial y muy práctico para nuestra vida, ¿no? Que es el cómo no caer en la trampa. Y pues bueno, en esta trampa que nos hace entrar en ese juego, en esos juegos mentales en los que a veces entramos, que tanta frustración pueden traer a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida cotidiana. Y pues bueno, yo sé que esta canción nació en un consultorio de psiquiatría, ¿no? Sí. Mientras estabas haciendo consulta. Sí, Cuéntanos un por poquito. eso para mí es muy importante esta canción, es como una señal de pronto del llamado, porque yo recuerdo que tuve un espacio entre consultas y pues ahí yo tenía mi guitarra con la que también hago terapia con música. Uh-huh. Y era yo necesito expresar algo, y también yo misma me estaba sintiendo como tensa. El mismo ambiente que hay en esos espacios, ¿cierto? Donde Sí. hay tanto dolor y tanto agobio mental y donde se escuchan historias tan duras. Uh-huh. Y era un deseo de cantarlo, o sea, de expresar algo y de sanarme también con eso. Y salió así, es de esas canciones que ni siquiera uno tiene que volver a repetir, sino en media hora entre consultas. Quedó lista, y yo con el celular la grabé rápido y dije, ¿qué acaba de pasar? Que a medida que ha pasado el tiempo yo me doy cuenta, esta letra fue especial porque ayuda, por lo menos a mí me ayuda, Sí. a tener entendimiento en ciertas cosas. Por ejemplo, la segunda estrofa, que es la que vamos a tratar hoy, para mí es importante. O sea, hay cosas que se pusieron ahí. Creo que también el Espíritu Santo inspiró mucho. Que me ayuda a enfocarme, y que eso obviamente esperamos que pueda pasar con aquellos que a veces luchan con su mente. Ese primer texto está basado, como tú dices, en la trampa, que está... Sí. Como un pájaro que no cae en la trampa. Como un pájaro que no cae en la trampa, que está en Proverbios 1:17, y el contexto es de un padre rogándole al hijo: sé sabio. Recordemos que Proverbios es un libro de sabiduría, ¿no? De consejos de sabiduría. Y es, por favor, sé sabio, y tiene esto está hablando de cómo los otros corren a hacer malas acciones. Que tengan cuidado con sus amistades, ¿no? Tengan cuidado con sus amistades, con sus consejeros, con los consejos que escuchamos todo el tiempo, ¿cierto? Con eso que nos está proponiendo haceres. Y en el versículo 17 del capítulo 1 dice: si un pájaro ve, eso es súper importante, que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Wow. Es esta capacidad de nuestra mente. Yo creo que la mayor trampa de todas es la mente. Porque si nos pusiéramos a hablar de todas las trampas que dice en la Biblia, hartísimas. 85 más o menos versículos asociados con trampa. La Ajá. trampa del miedo, Ajá. la trampa de la codicia, la trampa de la lujuria, la trampa de la autocompasión, de la que Jesús hace mención, que vale la pena también ahorita mencionarla. O de la victimización, que es una de las mayores trampas mentales en las que caemos. La trampa de la amargura, ¿cierto? Sí. Porque una persona en amargura es: ay no, pero me hicieron daño. Sí, es una trampa muy peligrosa porque quedas atrapado en tu propio dolor. Pero si yo pudiera meter todas estas trampas en una sola, es Sí. nuestra mente. O sea, una mente mal administrada es una trampa. ¿Tú crees que esa es la mayor de todas las trampas? Sí, yo creo que nuestro sistema de pensamientos y emociones, cuando no están alineados, son unas trampas peligrosas. Por ejemplo, para mí, mi mayor trampa creo que ha sido la trampa del temor. Uh-huh. Dice que el temor trae lazos, o sea, tú quedas atrapado, quedas paralizado. Y es una trampa, porque la mayoría de los miedos son fantasías. Uh-huh. O la trampa de aquel que está codiciando algo. Pues la codicia, recordemos que es codiciar, que es anhelar o desear cosas
que papá no tiene para tu diseño, o en ese momento desearlas fuera de tiempo, Ajá. o en proporciones que no son adecuadas. Entonces Eso también... está muy chévere, desear algo fuera de tiempo, desearlas con el anhelo que no es el adecuado, ¿no? O sea, con una intensidad que no es la adecuada, o desear algo que definitivamente no va acorde a tu diseño o a quién eres. Ajá, que te va a alejar de quién eres y de tu camino propuesto por Dios para tu vida. Entonces, todo viene de los desenfrenos, ¿cierto? De cómo evaluamos las cosas, y por eso me gusta tanto este proverbio, porque dice, si un pájaro ve, entonces lo primero para evitar caer en la trampa, yo te invito a pensar cuáles son tus trampas en las que diariamente caemos. Por ejemplo, la trampa de sentirte rechazado por los demás te paralizan tus relaciones, que justo es la trampa de, podemos incluirla ahí cuando Pedro le está diciendo a Jesús, por favor siente compasión por ti mismo, que no te vaya a ocurrir eso que estás diciendo, que te vas a ir a una cruz. Y dice, ten compasión de ti. Y Jesús reacciona de una manera casi ardiendo en celo, ¿sí? De no puedo caer en esto. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, apártate de mí, Satanás. Dice, ¿sabe quién? Que es una voz extraña, que es una voz mentirosa, una voz engañadora, que no es Pedro, que es una voz que lo está tratando de engañar. Y él le dice, apártate de mí, Satanás, resulta ser una trampa peligrosa para mí, porque piensas como los hombres piensan, o como con el punto de vista humano, y no como Dios piensa. Wow, eso me hace pensar en que todo esto entra por el ver, ¿no? Por nuestros sentidos, obviamente, y por nuestros sentidos es que somos seducidos, ¿no? Es que es seducida finalmente nuestra alma, es que es seducida finalmente nuestra forma de pensar, son seducidas nuestras emociones. O sea, el problema realmente está en cómo yo veo, ¿no? En cómo puedo ver esas diferentes tentaciones, por así decirlo, o trampas. Pero si soy entonces ese pájaro que ve, entonces no voy a caer, no voy a caer en la trampa, ¿no? Por ahí estábamos revisando algunas traducciones que decían que si un pájaro ve que estás armando una trampa, es imposible que el pájaro caiga en esa trampa, ¿no? Sí, que es increíble. O sea, el asunto no es la trampa. Okay. ¿Cierto? El asunto no es el miedo, el asunto no es la lujuria, el cuerpo hermoso de la mujer, el asunto no es un dinero desproporcionado, o el asunto es como yo lo veo, me lo redacto, lo codicio, lo anhelo, o lo redacto mal en el caso del miedo, o de la victimización, o de la autocompasión, o de la amargura, o la de la depresión. ¿Cómo me lo redacto? Y una vez yo lo veo, es imposible, ¿cierto? Cuando yo he visto, pero es ver, ¿cierto? Con ojos espirituales, que no hay temor, que no hay amenaza, en el temor que estoy teniendo, se fue la trampa, pero yo necesito verlo. O cuando yo veo que algo que estoy codiciando, por ejemplo, que dependiendo de alguien o de algo, no es el propósito de Dios, pero lo puedo ver, no me lo dicen desde afuera, no es un ejercicio intelectual, se me abre, hay una apertura de entendimiento. Es como si fuera fácil, es imposible que el pajarito ya caiga. El asunto entonces no son las trampas, no es que tú te aísles, no es que tú te quedes encerrado ni te vayas a un monasterio, ¿cierto? Ni siquiera que hables con personas, porque aquí dices no sigas los consejos. O sea, tú puedes, por ejemplo, en ejercicios profesionales como los nuestros, que hablamos con tantas personas, que escuchamos tantas hipótesis, teorías, ¿cierto? El asunto no es, entonces ahora no voy a atender a nadie, no voy a ayudar a nadie, me voy a aislar, sino que yo percibo trampas y que apenas las veo, no caigo en ellas. Yo hace poquito estaba caminando por acá, por donde vivimos, y recordé que estaba caminando en una cancha hace unos 6 años, 7 años, cuando yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, y yo estaba autovictimizándome, sufro de depresión, y él me dijo, la depresión es pecado. Ajá. Y fue un golpe porque yo estaba acostumbrada a verlo en victimización. Entonces caía todo el tiempo, ¿sí? Pero el momento en que dije, no más, o sea, esto ya no más, esto ya raya. Recordemos que pecar, me gusta esta definición porque nos quita un poquito la religiosidad del asunto, y que nos pasemos en acciones solamente,
sino que pecar es no dar en el blanco en algo, es no ser certero en los pasos que te llevan a tu propósito y tu destino. La depresión es fallar en el blanco, así fue como me lo puso. Y yo lo vi y yo creo que ahí se fue. Obviamente a veces me siento triste o tentada a la trampa, pero yo lo recuerdo y quedó en mí fijo, así como una persona, no sé, lucha contra la pornografía, yo lucho así. Cuando soy tentada con la depresión, no como hoy, sino de esto no más. Y últimamente sentí que el Espíritu Santo me dijo, quiero que hagamos lo mismo con el miedo. El miedo es pecado. Me lo puso hace unos 3 días, que yo lo sentí. Que el estaba miedo luchando. te lleva a fallar en el blanco. Te paraliza. Esa es una trampa paralizante. No hay diferentes trampas, ¿no? Aunque creo que todas son paralizantes. Que tú quedas amordazado, ¿cierto? Los animalitos que quedan ahí atrapados ya no se pueden volver a mover. Todo lo que traiga parálisis, que lo hemos hablado, ¿no? La amargura te paraliza en tus relaciones, en tus conexiones divinas, en los propósitos que Dios tiene, agrupando personas, uniendo tejidos, y tu amargo con la célula de al lado te va a paralizar en tu propio llamado, ¿sí? Por eso digo que no podemos hablar solo de una trampa, porque cada uno tiene su trampa favorita. Eso me gusta mucho, sí, ahorita que estábamos hablando de cada uno, hay tantas trampas como cantidad de pensamientos, yo creo, de personas, y cada uno tiene su trampa favorita, ¿no? Que lo hace finalmente ir al lugar donde habita su concupiscencia, y llama su pecado favorito, ¿no? Sí. Eso que te hace continuamente fallar en el blanco, ¿no? En el blanco. Y que es un asunto entonces de los sentidos. Correcto, del cómo ves, ¿no? De cómo ves. ¿Cómo ves? Me llamaba ahorita la atención que decías que el asunto está en tu ojo y ni siquiera en el ojo que tienen los demás acerca de la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos acompañado bastantes personas en este tipo de relaciones de codependencia, y todos vemos alrededor, ¿no? Todos vemos alrededor cuando estamos trabajando con ellos, y podemos ver alrededor, mira, realmente estás en una relación que es tóxica, en una relación de codependencia, que ahorita, por cómo está toda la situación, cada vez son más comunes este tipo de relaciones, ¿no? Y todos los consejeros alrededor, los terapeutas, el médico, bueno, todos alrededor lo pueden ver, ¿cierto? Podemos ver la situación, pero el ojo de las dos personas no lo puede ver. O sea, todos podemos ver la trampa alrededor de los dos pájaros, ¿cierto? Pero los dos pájaros es como si no pudieran verla, ver la trampa. Y finalmente el hecho está en ni siquiera lo que te digan los demás, sino en que tu ojo realmente se llene de luz para poder ver, eso específico, ¿no? Sí. Esa trampa específica en ese dominio específico de tu vida, ¿no? Porque no quiere decir entonces que estás lleno de oscuridad o en otros dominios, solamente que en este dominio específico de tu relación con esta persona, ni siquiera en la relación con tu papá, con tu mamá, entre el resto de tus relaciones, ¿cierto? Sino específicamente con esta persona estás cegado. Hay cosas que te están quitando el sano juicio, hay cosas que te están nublando el sano juicio, y por lo general, pues ya que entramos en esta parte, vemos que por lo general son las mismas, ¿no? Las que quitan el sano juicio, que es la lujuria, la codicia de los ojos, ¿no? El estar como embriagado, ¿cierto? Que la Biblia lo pone como estar embriagado con vino o mosto, ¿cierto? Pero pues lo hemos podido aplicar también en parece que estuviera embriagado y que no tiene sano juicio en cuanto a esto. Parece que hubiera bebido y que no puede tomar una decisión acertada con respecto a esto que es tóxico para su vida, sea una persona, sea una sustancia psicoactiva, sea un analgésico que no ha podido dejar y entonces ya es adicto a los analgésicos, un hábito, la pornografía, lo que sea que produzca esa conducta que no puedes dejar. Es como si estuvieras embriagado, ¿no? Sí. Ahorita que hablas de eso, recordaba, hay una terapia que es la de los 12 pasos, de los codependientes, de los adictos, se puede usar para todo lo que sea querer algo con codicia. Sí, volvemos al tema de la codicia, que es desear a una persona desenfrenadamente, o un hábito desenfrenadamente, un placer, lo que sea.
Y uno de sus pasos dice, pedimos que se nos devuelva el sano juicio. Y hay libros, hay testimonios de verdad de personas rogando porque son adictas a la heroína, porque ya hicieron los primeros pasos, que es aceptar que les quedó grande la situación, que tienen un problema, y después entonces dicen, necesito sano juicio. A mí se me hace una señal ahí de Dios de la primera cosa que deberíamos hacer es pedir sano juicio, como dicen en Santiago, pide sabiduría y se te dará, ¿sí? ¿Cómo volvemos a tener ojitos que ven pidiendo sabiduría? Esta cirugía de ojos que necesitamos no la podemos hacer nosotros mismos. Una vez empezamos a recibir sabiduría, ya nos entrenamos, por eso la canción dice, ¿no? Entréname como un pájaro con aguda vista que no cae en la trampa. Y como yo me permito, como dice en Hebreos, ¿cierto? Que los maduros, creo que es Hebreos 5, son los que se han entrenado en el discernimiento, ¿sí? Así como alguien se entrena para catar vino, o los que cantan para hacer segundas voces y escucharlas, ahí hay señales de que los sentidos están hechos para ser entrenados, y el sentido de nuestra agudeza visual se puede entrenar. Justo con nuestro hijo estamos haciendo ejercicios para que pueda fortalecer los músculos de un ojito, y se entrena. Así deberíamos hacer. ¿Cómo entrenamos? Comparando. Tengo la verdad de la palabra, la ejecuto y veo, fue cierto, ¿cierto? En Apocalipsis dice, ojalá compraras colirio, Apocalipsis 3 creo, colirio, y te lo aplicaras en tus ojos para que veas. Nosotros creemos que el colirio es la verdad revelada por el Espíritu, ¿sí? Estos chispazos de luz, ¿cierto? La verdad de la palabra, pero que el Espíritu Santo alumbra y que parece que pudiera limpiar los ojos para ver cosas que no son normales para ver, y en esta época sí que más están camufladas, ¿cierto? Porque el bien y el mal se entremezclaron y todo es relativo. Entonces el discernimiento ahorita lo necesitamos muy fuerte, el poder aplicar colirio para nuestros ojos para no ver, para ver la trampa. Es decir, asociamos ese colirio como con la sabiduría, ¿no? De manera práctica, me gusta mucho la definición que toma el pastor Edgardo Peña, en que la sabiduría es todo ese conocimiento, lo digo a mi manera, todo ese conocimiento que puedo aplicar y que estoy aplicando. O sea, yo puedo tener conocimiento, por ejemplo, de la Biblia, ¿cierto? Tengo conocimiento de su palabra que se revela, ¿cierto? En alguna situación, y yo lo aplico a esa situación, porque yo puedo tener el conocimiento, puedo haberme leído el libro 40 veces, lo puedo citar en redes sociales, pero nunca aplicarlo a mi familia, nunca aplicarlo a la relación contigo, nunca aplicarlo a la relación con mis hijos, nunca aplicarlo a la relación con mi trabajo, a la relación con mi llamado en la vida. Entonces es cómo aplico este colirio, cómo aplico este conocimiento a las diferentes situaciones que se me van presentando en la vida. Y entonces tengo luz en mis ojos y puedo ver. Como si tú tuvieras el colirio y lo tuvieras ahí. Ese es el conocimiento. Ahora necesitamos abrir el ojito y aplicarlo. ¿Cierto? ¿Es molesto? Sí. A veces la verdad aplicada es molesta, ¿cierto? Que él te diga, vas a perdonar, vas y le pides perdón a tal persona, lo llamas. Ahora, o no vas a responderle más hacia tu esposa o a tu esposo, ¿cierto? Son, como que arde el ojo, pero en la medida en que tú lo haces, parece que pudieras ver después el efecto que hay después de ese colirio. Tú dices, estas palabras son ciertas. Sí, la sabiduría se reconoce por sus frutos, dice Jesús, y es verdad, y así el ojo se va entrenando, es aplicarlo, volverlo práctico. Y después la canción continúa diciendo, entréname como un pájaro con aguda vista que no cae en la trampa, instrúyeme en tus pensamientos. Ahí está. Ese texto está basado en Isaías, donde él dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Yo me puse a buscar esa palabra pensamientos, y es preciosa, porque dice operaciones, o sea, mis operaciones.
mis transacciones, así como alguien hace transacciones de dinero, Ajá. muy entendido, o como un cirujano opera, imaginemos un neurocirujano operando el cerebro, el tipo de conexiones que él hace para llegar a tal punto, todo el conocimiento que tiene que aplicar en cada movimiento. Y la planeación, ¿no? La planeación de la técnica quirúrgica que va a aplicar, cómo va a entrar, qué es lo que tiene que hacer. O sea, eso no es que se le ocurra ahí en el momento, sino que hay una planeación detrás de la cirugía que se va a llevar a cabo. Ajá. Entonces él dice, mis transacciones, mis operaciones, mis movimientos son mucho más altos que los tuyos, ¿sí? Como muy alto, y eso que somos seres humanos, ¿cierto? Como dista o es tan distante mi pensamiento, aún siendo médica. Uh-huh. Si yo estuviera enfrente de un cerebro, a un neurocirujano, o sea, sus pensamientos van a ser mucho más elevados que los míos. Uh-huh. Ahora, mucho más elevados que los de un niño, ¿sí? Uh-huh. Ahora, pensemos en la mente, en las transacciones, operaciones que Dios ejecuta. Por Dios, ¿cómo nos atrevemos a veces a juzgar que lo que Él hace está mal? Creo que eso es parte de estar cegado y así caemos en trampas. En la confianza también, ¿cierto? Hay sabiduría. Y como yo digo, ok, yo no estoy entendiendo lo que Dios está haciendo, pero voy a traer esto que es práctico, ¿cierto? No sé lo que está haciendo en mi matrimonio, pero voy a aplicar revelación, conocimiento, lo pongo, empiezo y después de un tiempo es que uno ve, lo que Dios decía tenía razón. Entonces, instrúyeme en tus pensamientos, en tus transacciones, en tus operaciones, en tus moveres, ¿sí? Creo que la postura de este pajarito es, yo solo no puedo ver, no tendría la capacidad de ver tantas trampas como minas. Aquí en Colombia se dice minas quiebrapata, de estas minas que ponen en ambientes donde hay guerrilla, ¿cierto? Donde otros caen pero están escondidos. Así hay trampas en este ambiente. Necesitamos ser instruidos en estos pensamientos altos que equilibran el desequilibrio, ¿cierto? Y devuelven el sano juicio. También en Santiago dice que el desequilibrio, la inestabilidad está dada por no tener sabiduría, ¿sí? Que el hombre necio es inestable en todos sus caminos como las olas del mar. Ya habíamos hablado un poquito de las olas en videos anteriores. Entonces, el empezar a equilibrarnos, ¿cierto? El empezar a tomar forma, estabilidad, cauce, forma, no fallar en el blanco, es sano juicio, que era lo que tú decías. En Oseas dice eso, que el sano juicio se pierde prácticamente dice que por fornicación, o sea, estamos hablando otra vez de la codicia, ¿cierto? Sí. La lujuria es codiciar a otra persona de una manera desequilibrada, metiendo esta palabra de la que estamos hablando. Entonces, fornicación, idolatría y el vino quitan, roban el sano juicio. Todos estos versículos que hemos estado hablando ahí en la descripción lo vamos a poner para quienes los quieran estudiar. Entonces necesitamos volver al sano juicio y es como pedíamos inicialmente, sabiduría, de verdad que funciona, tú lo vas a ver, que pareciera que Él trayera un depósito de capacidad para ver lo que a veces está un poco camuflado y disimulado y verdades a medias que se nos presentan en esta cultura. Sí, yo sé que ya hemos hablado acerca de la idolatría y el concepto que nosotros manejamos de idolatría, apartándolo de la parte religiosa. Me parece importante esta trampa de la idolatría. ¿Qué es idolatría? O sea, nosotros, ¿qué consideramos idolatría? ¿A qué le llamamos idolatría en lo práctico? Una idealización de algo o de alguien. Si es sobrevalorar algo, alguien, una cosa, un trabajo, lo que sea. Se sobrevalora, se ve de manera exagerada, se codicia. El tema de la codicia es muy importante porque dice que Eva codició el fruto con sus ojos. Volvemos al tema de los ojos. Dice que lo codició, lo sobrevaloró. Lo sobrevaloró. Y generalmente así están en todo. El temor, el miedo hace que tú adores eso que temes. Se sobrevalora, se exagera, ¿sí? Entonces todo lo que es desmedido en tus ojos, que es como veían todos a Goliat, pero David no, ¿cierto? Se idolatró, se exageró. Y todos lo sobrevaloraron. Lo sobrevaloraron.
o como los espías, ¿no?, de la nueva tierra, que algunos dijeron, Sí, hay sí. unos gigantes terribles y nos van a comer, a devorar como a pan. Ajá. Pero hay otros que dicen, no, pues sí están grandes, Y pero nosotros los hay vamos a unas devorar a uvas ellos como a pan. grandotas. Eso es lo que Ujú. dicen. Sí. Entonces la capacidad, ahí vemos que son diferencias Sí, de sí. vista, no importa lo que pase afuera, es quien ve, ¿cierto? Como David veía o como estos hombres veían, ay, se me olvidó el nombre de ellos dos, Ujú. de Caleb, cómo él podía ver, ¿cierto? Hace la diferencia, necesitamos tener cirugía urgente en nuestros ojos. Sí, sí. Uh-huh. Yo recuerdo ¿te acuerdas que yo tuve un sueño donde un tronco se me metía en el Sí. ojo? Ujú. Ahí empezó todo esto. Y un tronco, ¿no? Que como tú juzgas, ¿cierto? Tú juzgas la paja o sea, me estaba exhortando, Ajá, sí, mi papá me estaba que ahí tú estabas diciendo, viendo paja en los ojos y yo de los tenía demás. un tronco gigante porque Sí. era una cosa así, y después me llevaba a una sala, él se médico, yo solo lo veía, no le veía el rostro, o sea, era todo así, todo glorioso, el médico, obviamente Jesús, y me llevaban, me retiraban el tronco y después me empezaba a hacer ejercicios porque yo quedaba con visión doble y me tenían que hacer ejercicios otra vez de entrenamiento de visión hasta que yo podía ver. Y bueno, el sueño continúa, tiene mucho simbolismo, pero me quiero detener en que sí necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos aplique su verdad. Él nos dice que nos lleva toda verdad y nos la revela. No podemos ver la trampa nosotros solos, es un asunto de rendición, de pedir primero sabiduría y que una vez tú creas, creo que esto es un consejo sabio, lo apliques, te arriesgues y a medida que lo aplicas te vas dando cuenta, funciona, esto funciona y le parece que la capacidad, porque ya entrenaste tus sentidos, se agudizara y cada vez puedes ver trampas que antes no veías y le pones el nombre, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo ya sé que la trampa en mi vida es un temor, ya empecé el primer paso, hacia a veces no venza todos los temores, ya solo el hecho de saber otra trampa enfrente hace que no caiga la mayoría de veces y que cuando caiga no sea tan trágico o que me pueda arrepentir rápidamente de haber caído, de estar anclado ahí. Muy bien, mientras tú vas hablando, yo todo el tiempo estoy meditando en la canción y vienen partes de la canción, y esa es la idea, de todas nuestras canciones, y de esta, en especial de esta, que puedas meditar, que la puedas disfrutar.